En la segunda parte del programa Enrique Yo Camino a la Santidad vamos a escuchar una charla que la realizó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, pero ACDI Joven. Enrique Yo y la sustentabilidad. Ya el programa pasado les habíamos comentado que iban a estar presentes Silvia Bertani, vamos a escuchar las palabras de Josefina Gali y de Carlos Servín. Esta es la gran sorpresa del programa de hoy. Vamos a escuchar al nieto de Enrique Yo contándonos justamente sobre Enrique y cómo con una mirada joven hablan y lo implementan sobre el tema del trabajo, la sustentabilidad. Vamos a escucharlo. Vamos a empezar un poco duros, porque la realidad es que hoy nos duele tener que comenzar con las mismas palabras que escribió hace más de 10 años atrás nuestro consocio Fernando Elizalde en el prólogo del libro Y dominar la tierra. Decía allí: estos son momentos de una gran crisis moral, agravados por la pérdida de protagonismo de las buenas ideas y de los ejemplos de personas en la vida pública y en la empresa. Son estos los momentos donde todos los hombres, cada uno en su ámbito, deben reaccionar más que nunca expresando con su accionar y su ejemplo el camino del bien y de la ayuda a los demás. Ni que hablar del empresario en el mundo de la empresa. Cuando leíamos estas palabras nos llevaron a recordar a Zygmunt Bauman, quien decía: la sociedad, su continuidad y bienestar son posibles gracias a la competencia moral de sus integrantes. Y después también nos acordamos de todas las enseñanzas de Peter Drucker o Drucker, como prefieran llamarlo, y entre ellas nos decía: en una sociedad enferma no pueden existir empresas, universidades y hospitales sanos. Una empresa sana y una sociedad enferma difícilmente sean compatibles. La salud de la empresa es responsabilidad de su dirección y la salud de la sociedad es un prerequisito para una empresa exitosa y dinámica. Bueno, uniendo todo esto, nos pusimos a reflexionar y llegamos a preguntarnos: si toda organización es en función de lo que sus líderes son, y si la mayoría de los líderes tienen formación de grado y posgrado, ¿qué nos pasa entonces que no podemos mejorar? ¿Qué fue lo que no pudimos aprender o aplicar? ¿Habrá sido que el sistema educativo no pudo transmitir la idea de que pertenecemos a un grupo y que el destino de este grupo está por encima de cada uno de nosotros? ¿Podríamos decir que el sistema educativo fue mediocre porque formó generaciones de hombres superficiales que colocaron su limitada individualidad sobre la universalidad? ¿Será que la formación profesional no fue la adecuada para que los líderes desarrollen su función? ¿O será acaso, como dice Rifkin, que los managers no pueden ver que la evolución humana no se explica solo por el dominio de los recursos, sino que se explica también por el incremento de la empatía entre los seres humanos en ámbitos cada vez más complejos? La realidad es que la dolorosa realidad nos interpela, obligándonos a reflexionar sobre las verdaderas soluciones para poder mitigar las graves falencias. Porque la sociedad aún espera que alguien salde la deuda. Existe una deuda social para saldar. La tierra, nuestra casa común, clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes, como dice Francisco. Y cada hombre aún espera un posible desarrollo sostenible e integral. Bueno, mi nombre es Carlos Servín, me dicen Charlie. Y bueno, igual por lo menos los resultados dieron por arriba de la media, así que muchos de ustedes ya deben conocer bastante a Enrique, pero la idea era presentarlo brevemente, un resumen sobre su vida
Él nace el 26 de febrero de 1921, fue al colegio La Salle, donde fue un alumno sobresaliente. A los 14 años de edad, es decir, bastante chico, ingresa en la escuela naval, donde da un extraordinario testimonio de fe y empieza a desarrollar una comprometida labor apostólica. Se casa con Cecilia Bunge en 1943 y tienen 9 hijos, es decir, tienen una familia muy numerosa. Y en el año 1945 siente que Dios lo llama a cumplir una misión especial. Él pensaba originalmente en hacerse obrero por esta vocación apostólica y social que tenía, pero al hablar con un sacerdote, este lo persuade que debe llevar el evangelio al mundo empresario. Entonces empieza a trabajar en Cristalería Rigoló, donde llega a ser director delegado. Y bueno, y Enrique a lo largo de su vida participa en múltiples entidades, como la Acción Católica y el Movimiento Familiar Cristiano, y funda en 1952 ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y promueve el ingreso a la UNIAPAC. Después, en 1957, se le detecta un cáncer incurable y también integra como tesorero el primer consejo de administración de la UCA, de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Y fallece el 27 de agosto de 1962. Vamos a puntualizar en lo que queremos contar hoy, en la relación que hay con Enrique y lo que pudimos ver a través de un montón de testimonios, de un montón de información que hace mucho tiempo Silvia viene revelando a través de manuscritos, de un montón de textos y demás, donde ella generosamente nos acerca un montón de testimonios en los que nosotros nos pusimos a pensar qué tenían en común esos testimonios y de qué hablaban sobre Enrique, que nosotros notamos que es un compromiso tenaz, como va a decir alguno de los testimonios, con este tema de la educación. Y notamos, ahora cuento como un poco esto y después los ejemplos, que él era un líder que no solamente estaba preocupado por su educación y era muy destacado, como contó Charlie hace un rato, sino que él estaba todo el tiempo queriendo capacitarse, queriendo estar a la vanguardia como él era con todos los temas que tenían que ver con lo que él hacía. Y además formaba parte de toda su educación espiritual, que eso es algo que le permite poner en agenda un montón de temas que son súper importantes, y hay un puente directo con lo que nos estuvo contando Silvia antes, sobre cómo hay algo que tiene que ver con ciertos valores que se manifiestan y se complementan con la educación formal, que son muy importantes para la formación de los líderes, para poder transmitir y lograr tantas cosas como logró Enrique. Su formación empezaba en su casa, desde él, su templo, su cuerpo, y la pasaba a toda su familia, porque eran varios, y todos también seguían como su ejemplo. Pero no solo eso, sino que algunos de los testimonios nos cuentan que él llegaba y no solo saludaba a todas las personas y se acordaba de sus nombres, todos sus empleados, sino que de repente se acordaba incluso de las situaciones particulares de cada uno y le preguntaba cómo iba la educación de tal, cómo le iba una prueba a tal. Y eso era muy valioso por todas las personas que formaban parte de la empresa. Para mencionar algunos de los casos, está bueno pensar en dónde él también estaba comprometido, que no eran solo los lugares formales de esto de la educación netamente formal, sino que había ciertos espacios donde hay otro tipo de educación que tiene que ver con todo lo que es recreativo, con la formación de grupos, con lugares donde hay cierta protección, que tiene que ver con todas las cosas que hizo de acción social muy relacionadas a los lugares que la apoyaba por
por pensar algunos, como organizar campeonatos de fútbol con Tachito Fútbol Club, y después fundar y acompañar muchas formaciones de escuelas barriales. Y entre todas esas cosas también hay una relación como muy comprometida con todas las instituciones educativas como oficiales, propiciaba becas y también generó como un vínculo bastante estrecho con la UCA. Con esto lo que queremos como destacar es que todo esto que forma parte de su liderazgo, de su persona, es súper importante como para pensar cómo él concebía la educación como algo integral, no solo desde lo formal, sino también de lo espiritual. Eso tiene un impacto directo en su compromiso y en la tenacidad de cómo él lleva la educación a los lugares que habita y permite a partir de eso como crear una gran importancia alrededor de eso y permitir que otras personas a través de la educación lleguen a otros lugares, accedan, puedan generar esta movilidad socioeconómica ascendente y sobre todo incluir a más personas dentro del sistema. Por decir y por recordar a alguien, tenemos como muchos casos que cuentan que empleados que no sabían ni leer y escribir empiezan a leer y escribir gracias a el empuje y el acompañamiento de Enrique, y que después esos padres que tal vez no habían terminado la escuela tienen hijos que fueron y son primera generación de universitarios. Tenemos el ejemplo de varios ingenieros o una ingeniera química como pudiera ser la hija de Camilo Merodo, que es un testimonio muy lindo que se escribió. Y bueno, entre las millones de cosas, siempre que había la posibilidad de que un empleado de la fábrica pueda irse afuera y capacitarse, él lo apoyaba. Entonces, entendemos como este ODS, y se pueden mencionar un montón de cosas más, pero creo que me extendí un poco. Así que nada, como este gran foco que ponemos en la educación tiene un profundo impacto en todo el ecosistema que formaba parte, y también es una invitación a pensar de cómo un líder de estas características estuvo en ese espacio, ¿no? En ese momento, en un momento donde tal vez todas estas cosas que hoy son tendencia o se hablan tanto, como decía Manu, él las tenía casi innatamente, y eso tenía mucho que ver con quién era él y su formación espiritual sobre todo. Sobre el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico. Bueno, que estos datos están muy candentes, sobre todo en Argentina, temas como la tasa de desempleo o los trabajadores no registrados o la brecha salarial de género. Y yo les vengo a hablar qué hacía Enrique con respecto a este objetivo, sobre todo asegurándose que los trabajadores tengan un trabajo decente. A Enrique le importaban mucho las personas y su bienestar. Él, por ejemplo, se ocupaba de forma personal de revisar los lugares de la fábrica para comprender lo que le era necesario. Que antes, capaz los gerentes o los altos rangos de las empresas caminaban rápido mirando para abajo para que no escuchar los problemas de la gente. En cambio, Enrique como que se ocupaba de hablar con cada uno que los saludaba, iba viendo qué era lo que necesitaban. Por ejemplo, veía si le faltaba elementos necesarios para realizar su labor, como pueden ser guantes, boqueta para respirar o cascos, porque recordemos que ellos trabajaban en hornos donde hacía mucho calor. Y con respecto a esto, él vio que algunos operarios bebían agua fresca para refrescar la sed que tenían por los altos hornos, por las altas temperaturas que había. Entonces, que instaló un refrigerador a fin que puedan tomar el agua helada.
bueno, uno de los ejemplos que para mí está bueno sobre la creatividad de Enrique de siempre estar en el detalle y promover el bienestar de las personas, es cuando se enteró que uno de sus trabajadores vendía su auto para poder financiar su viaje para Italia, para ver a su madre que hace más de 30 años no la veía. Él, al enterarse de esto, se le ocurrió una idea creativa que fue ofrecerle una capacitación en Europa para luego de haberla terminada tenga la posibilidad de visitar a su madre que hace tanto tiempo no la veía. Y bueno, y esto era algo muy característico de Enrique, de estar en los detalles de los trabajadores, y no solo se ocupaba de los trabajadores, sino también que se ocupaba de lo que salía de la fábrica, digamos, de otra gente. Por ejemplo, unos jóvenes de la Acción Católica no tenían lugar donde reunirse. Entonces, que Enrique escuchó esto, eran unos jóvenes de Quilmes Oeste, y bueno, y que los ayudó con un centro de reuniones, y él estuvo en la inauguración con los jóvenes del barrio. Así que estos son un par de ejemplos. Otro ejemplo es que ayudaba a unas monjas que tenían un lugar para ancianos y discapacitados. Y después, yendo más a lo que Enrique pensaba como empresario, él decía que el primer deber del dirigente de empresa es ser realmente un empresario, y que los empresarios debemos crear trabajo. Y él considera el ser eficientes como un deber, porque para poder distribuir más hay que producir más. Es decir, como que esta idea de la eficiencia como la mejor garantía de la continuidad de trabajo para los obreros. La verdad que esto que lo caracteriza mucho a Enrique, el ser eficiente, y en épocas donde las cosas están complicadas por problemas económicos, por las dificultades del país y por cambios de hábitos en los consumos. Entonces, que en estas épocas de falta de pedidos de envase de vidrio, que Enrique, a pesar de que había caído la demanda, mantuvo a los operarios haciendo tareas de mantenimiento y actividades varias en la fábrica. Por ejemplo, pintura, un galpón nuevo, un cerco perimetral. Y de esta forma consiguió que los trabajadores sigan trabajando y cobrando su salario, y después de un tiempo, cuando volvió la demanda, los operarios ya estaban en la fábrica. Entonces pudieron volver a producir rápidamente. Entonces, como este doble beneficio, que los operarios se beneficiaron y también la empresa. Después, otro de los ejemplos es cuando, por todo el tema de la falta de pedidos, había un riesgo de la disminución de trabajo, había un riesgo de despidos. Entonces Enrique distribuyó al personal una circular donde decía que las desocupaciones son un mal moral. Antes de efectuar despidos y suspensiones, hay que ponderar cuidadosamente las consecuencias. Y en periodos de dificultades económicas, no debe ser el despido la primera solución a encarar. Como que esto Enrique lo tenía muy claro, como encontrar todas las soluciones, encontrar todas las soluciones posibles para evitar el despido. Y por último,
que él decía que una sociedad justa y bien organizada no puede dar lugar para la desocupación. Bueno, y esto es básicamente lo que les quería transmitir. Estamos en concurso. ¿Quién es el cantante? ¿Quién interpreta el tango de Enrique Yo? ¿Y quién es el autor? Seguimos en concurso una semana más y estaremos diciéndoles el próximo programa quién es el ganador o ganadora de los libros de Enrique Yo, que sin costo alguno se los vamos a enviar a su domicilio. Así que tienen que poner nombre, apellido y tienen que poner quién es el autor de la letra del tango de Enrique Yo y quién lo interpreta. Ahora sí, nos despedimos hasta el próximo programa. Donde acá en Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1.